Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, secretaria. Tenemos una secretaria de lujo realmente en la Ciudad de México, Amalia García. Gracias por la invitación a participar en este panel con 4 eminencias del sector académico, Coneval. Y bueno, pues aportando mi granito de arena el día de hoy a esta discusión de los salarios mínimos, les comento que sí, tuve la fortuna, así lo considero, de vivir un hecho histórico en la Ciudad de México el 1 de mayo del 2014, hace 26 meses, cuando el jefe de gobierno, el día 1 de mayo, en el ámbito de los festejos del Día del Trabajo, me invitó a participar en un evento con prensa, con sindicatos aquí en Palacio de Gobierno, aquí enfrente, para hablar del tema de salarios mínimos. Y lo único que me dijeron es, hoy se va a hablar de salarios mínimos. Y cuando me tocó hacer la intervención antes del jefe de gobierno, dije lo que siempre he pensado acerca del salario mínimo y lo que piensa la mayor parte del sector empresarial. Antes que nada está la dignidad de la persona. Y la dignidad de la persona se mide en cómo vive. Y un salario de 4,000 pesos, no de 2,000, como es el salario mínimo, no le da a una persona la posibilidad de tener una vida digna. Así que hay que incrementar los salarios mínimos del doble para arriba. Así lo manifesté y también dije, pero mientras que yo como empresario, el sector empresarial, estamos de acuerdo en que el salario mínimo hay que subirle, con lo que no estamos de acuerdo es con que nos suban las multas, nos suban los pagos de derechos y nos suban todos aquellos costos que están indexados al salario mínimo. Así que pedimos una desindexación del mismo. Y bueno, ese evento del 1 de mayo del 2014, que pues era un evento más de todos los que tenemos todos los días de la semana, ¿verdad?, se convirtió en un parteaguas. Aquí en la Ciudad de México el jefe de gobierno lo posicionó, Salomón Chertorivsky, desde la Secretaría de Economía, y yo seguí también en la dinámica de poner en la agenda el tema de los salarios mínimos. Y bien, esto no se callaba, pasaron 2 o 3 meses y se subió a la discusión el gobierno federal con el mismo discurso. Hay que subir el salario mínimo y hay que hacer la desindexación. Y empezamos a ver la problemática que teníamos con el Infonavit y empezó a llevarse esto al Congreso. Y el caso, para no hacerla larga, es que llevamos 26 meses y el salario mínimo no sube. ¿Para cuándo va a subir? ¿Quién sabe? Hemos estado escuchando hoy los posicionamientos de 3 distinguidos académicos y personajes que pues están muy metidos en este tema de la economía del salario mínimo y hemos visto un montonal de argumentos, de posicionamientos y debo decir algo acerca de todos ellos. Todos tienen razón, algunos en una pequeña parte y otros en una gran parte, pero todos tienen razón. Y todos los argumentos que ha estado poniendo sobre la mesa el gobierno federal y el sector empresarial y el sector académico tienen razón, pero no conseguimos subir el salario mínimo. Y una discusión que yo no he oído es acerca de qué impacto económico tendría directo el subir el salario mínimo. Sí he escuchado decir, no sabemos si el incrementar el salario mínimo nos va a hacer subir los salarios contractuales. Y pues aquí el doctor Arturo Huerta nos habló muy ampliamente del tema de qué pasaría con los salarios contractuales, pero datos duros, ¿cuánto cuesta a los que pagan los salarios, a los empleadores, subir el salario mínimo? Tenemos un dato que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social de que hay 7 millones de personas que cobran el salario mínimo y para hacer números redondos vamos a pensar que son 8. Y si le subimos 1,000 pesos a cada uno de esos 8 millones de personas, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 8,000 millones de pesos al mes que estarían pagando más las empresas. Y si eso lo multiplicamos por 12 meses, son 96,000 millones de pesos, números redondos 100,000 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco pagar más a los empleados, a esos 8 millones de empleados que menos ganan 100,000 millones de pesos al año? Lo vamos a comparar con algunas cifras. Por ejemplo, han escuchado hoy que va a subir la gasolina, pues 23 centavos. En este país se consumen 50,000 millones de litros de gasolina al año. ¿Cuánto es eso? Son 10,000 millones de pesos. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto de este país? Estamos hablando de 25 millones de pesos. 100,000 millones supone el 0.4% de la economía. Si hablamos, por ejemplo, de la devaluación
que está viviendo hoy la moneda mexicana, y estábamos hablando de cerca de 400.000 millones de dólares que importamos o que exportamos. Cuando el peso se devalúa frente al dólar en un peso, estamos hablando de 300 o 400.000 millones de pesos de ese incremento que estamos teniendo en costos que pagamos los empresarios que importamos productos a este país. Entonces, si hablamos de 100.000 millones de pesos que costaría elevar el salario mínimo en 1.000 pesos a esos 8 millones que menos ganan, pues nadie nos ha preguntado por qué se devalúa el peso y, sin embargo, no hemos hecho tanta argumentación como con el salario mínimo, ¿no? Ni le hemos tenido tanto miedo. Hemos hablado de un deslizamiento. El peso nos lo devalúan de hoy para dentro de 15 minutos. Sin embargo, el salario también lo podemos ir deslizando, como bien nos ha comentado algunos de los expositores. Hay que tener un punto en consideración. Quiero añadir 2 o 3 temas a lo que ya han comentado mis compañeros expositores. Uno de ellos es que los que están pagando salario mínimo, la gran mayoría de ellos lo están haciendo al borde de la legalidad, por no decir en la ilegalidad. Los que pagan el salario mínimo, porque es evidente que nadie puede vivir con este salario mínimo y la gente nos anda muriendo por las calles. Lo que pasa es que pagan un salario mínimo y aparte pagan propinas, etcétera. Si alguien trabaja en una miscelánea, por no decir una gasolinera o por no decir, bueno, le pagan el salario mínimo para que esté asegurado. Una empleada doméstica que requiere ser asegurada, se le paga el salario mínimo y el resto por fuera. Es decir, si nosotros estuviéramos pagando esos 100.000 millones de pesos más, estaríamos obligando a esos empleadores que están haciendo estos trabajos o estas tareas de pagar una parte de salario formal y otra parte de salario informal, les estaríamos obligando a pagar entre 20 y 25.000 millones más al Seguro Social, que le vendría muy bien recibir esa cantidad con todos los problemas que trae el Seguro Social y todo lo que tiene que hacer por la salud en este país. Así que el salario mínimo, también quiero poner esto sobre la mesa, hemos tenido un problema en la concepción, en el concepto del salario mínimo. Yo diría que hace 1000 años utilizábamos al cacao como moneda de cambio. Alguien iba a comprar algo y pagaba cacao, ¿no? Después fue el oro, dábamos X onzas de oro por algo. En algún momento, hace 30 años, inventamos que muchos precios de esta economía tenían que estar en salarios mínimos, ¿no? Y entonces alguien va a comprar una casa. ¿Cuánto cuesta la casa? Pues cuesta 350 salarios mínimos mensuales, ¿no? ¿Cuánto cuesta una multa? Cuesta 8 salarios mínimos. ¿Cuánto cuesta un pago de derechos? Cuesta 50 salarios mínimos. Hemos convertido al salario mínimo en una moneda, en una herramienta de comprar o de pagar cosas. Y por otra parte está el salario mínimo. Curiosamente los dos se llaman igual. Salario mínimo como moneda de cambio o como pago de derechos o como pago de impuestos o de multas, y salario mínimo como lo que pagamos a un trabajador como mínimo, supuestamente para que subsista. Ya nos han comentado aquí que con el salario mínimo nadie vive, ¿no? Así que, por último y para concluir, pondría una propuesta que no he oído hacer en estos 26 meses y créanme que desde el primer día he estado muy atento de todas las discusiones que ha habido en este país. No se puede subir el salario mínimo. ¿Por qué? Porque va a generar inflación, va a generar una subida, va a descontrolar los precios de los salarios, de los contractuales. Y como digo, no nos preguntan qué otras cosas se tienen que subir de precio. Sin embargo, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos que el salario mínimo tiene que ser de 1.5 salarios mínimos? Suena muy raro, ¿no? Pero cosas más raras he visto en este país. Así que, si nosotros dijéramos el salario mínimo es 1.5 salarios mínimos o 2 salarios mínimos, o hay un deslizamiento y le vamos a subir punto 1, punto 2, punto 3 salarios mínimos, pues lo único que pasaría es que yo, cuando voy a pagar el salario de un trabajador, nunca podría pagar menos de 3.000 o 4.000 pesos. Y estoy utilizando ahora el concepto de salario como percepción que recibe una persona, ¿no? Y no como moneda. El salario mínimo es una moneda en donde pago 1.5 o 2 salarios mínimos al que recibe el salario. Así que esta es los comentarios que quiero hacer. Primero, si subimos el salario mínimo, ¿cuánto dinero tendremos que pagar más los empresarios, los empleadores? Nada comparado con otros conceptos de la economía. Estábamos viendo también el Brexit, esto que pasó esta semana,
hace 8 días exactamente. Ayer nos dio un comentario la Secretaría de Hacienda de que va a implicar un 0,6% de reducción del PIB. 100.000 millones de pesos que pagáramos más a los asalariados supondrían apenas el 0,4% del PIB. Así que bueno, pues esa es mi propuesta. Espero haber aportado también a la discusión del día de hoy y les agradezco muchísimo a todos ustedes que me hayan hecho el honor de escucharme. Muchas gracias.